Son las 4 de la madrugada. La ciudad de Los Ángeles permanece completamente en silencio. Las calles están vacías. Las luces de muchas casas siguen apagadas y la mayoría de las personas continúa profundamente dormida. Pero dentro de un gimnasio, el sonido de un balón rebotando rompe el silencio. Bote, bote, bote. No hay cámaras, no hay periodistas, no hay fanáticos. Solo un joven completamente empapado en sudor, repitiendo el mismo movimiento una y otra vez. Lanza, fala, recoge el balón, vuelve a lanzar, otra vez y otra. Mientras el resto del mundo duerme, él ya lleva varias horas entrenando. No está preparando un partido, está preparando una vida. Su nombre es Kobe Bryant. Y esa disciplina casi inhumana haría que millones de personas lo recordaran para siempre. Pero muy pocos conocen cómo comenzó realmente esa obsesión. Mucho antes de vestir el uniforme de los Lakers, antes de levantar campeonatos, antes de convertirse en uno de los jugadores más admirados del planeta, Kobe era simplemente un niño. Nació el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia, Pensilvania, el menor de 3 hermanos. Desde el primer día, el baloncesto formó parte de su vida. Su padre, Joe Bryant, era jugador profesional de la NBA. Para cualquier niño, aquello habría sido suficiente para sentirse especial. Pero Kobe nunca quiso vivir bajo la sombra de su padre. Desde muy pequeño comenzó a desarrollar una personalidad distinta. No buscaba ser el hijo de un jugador. Quería convertirse en alguien cuyo nombre hablara por sí solo. Sin embargo, el destino estaba a punto de llevarlo muy lejos de Estados Unidos, a un lugar donde aprendería las primeras lecciones que moldearían su carácter. Cuando Kobe tenía apenas 6 años, su padre dejó la NBA para continuar su carrera profesional en Italia. Para muchos niños, mudarse a otro continente habría sido un golpe difícil. Nuevo idioma, nuevos amigos, nueva cultura. Pero Kobe hizo algo diferente. En lugar de resistirse al cambio, lo abrazó, aprendió italiano, se adaptó rápidamente y descubrió una nueva manera de entender el baloncesto. Mientras en Estados Unidos el juego era más físico y explosivo, en Europa se valoraba mucho la técnica, el movimiento sin balón y la inteligencia táctica. Sin saberlo, Kobe estaba construyendo una ventaja que años después marcaría una enorme diferencia frente a muchos de sus rivales. Pero había algo que seguía llamando toda su atención. Cada verano volvía a Estados Unidos y allí comenzaba a compararse con los mejores jóvenes del país. Fue entonces cuando nació una idea que cambiaría toda su vida. Durante esos veranos en Estados Unidos, Kobe observaba cómo otros jóvenes destacaban en las canchas. Muchos eran más fuertes, más rápidos, más altos, pero él notó algo que nadie parecía valorar lo suficiente. La mayoría entrenaba solo cuando era obligatorio. Terminaban la práctica y se iban. Kobe hacía exactamente lo contrario. Cuando todos se marchaban, él seguía lanzando 100 tiros, 200, 500. No llevaba la cuenta para impresionar a nadie. Lo hacía porque entendía una verdad que muy pocos aceptan. El talento puede abrir una puerta, pero solo la disciplina consigue mantenerla abierta. Fue allí donde comenzó a construirse la mentalidad que años más tarde el mundo conocería como la mentalidad Mamba. Si tú hubieras visto a ese adolescente entrenando solo durante horas, ¿habrías pensado que algún día se convertiría en una leyenda? Cuéntamelo en los comentarios. Después de pasar gran parte de su infancia en Italia, llegó el momento de regresar a Estados Unidos. Para Kobe, no era simplemente un cambio de país, era volver al lugar donde nacían las grandes estrellas del baloncesto. Pero también significaba empezar desde cero.
Había dejado atrás a sus amigos, hablaba varios idiomas y tenía una forma distinta de entender el juego. Muchos de sus compañeros lo veían como el chico que venía de Europa. Algunos incluso dudaban de que pudiera competir al mismo nivel que los mejores jugadores de secundaria del país. Sin embargo, Kobe nunca buscó encajar. Mientras otros intentaban llamar la atención con palabras, él prefería hacerlo con su rendimiento. Ingresó a Lower Merion High School en Pensilvania y desde el primer entrenamiento dejó claro que había algo diferente en él. No era el más fuerte, no era el más alto, pero poseía una ética de trabajo que muy pocos adolescentes estaban dispuestos a igualar. Cada práctica era una oportunidad para mejorar. Cada error era una lección. Cada derrota alimentaba una obsesión silenciosa. Sin saberlo, estaba comenzando el camino que lo convertiría en uno de los mejores jugadores de la historia. En sus primeros partidos con Lower Merion, Kobe mostró destellos de un talento extraordinario. Pero lo que realmente sorprendía a sus entrenadores no era su habilidad con el balón, era su mentalidad. Si el equipo perdía, él era el primero en quedarse después del entrenamiento. Si ganaban, también era el primero en quedarse. No importaba el resultado, siempre encontraba algo que podía ser mejor. Mientras sus compañeros se iban a casa después de practicar 2 horas, Kobe permanecía en la cancha, lanzando cientos de tiros adicionales. Su entrenador recordaría años después que muchas veces tenía que apagar las luces del gimnasio para obligarlo a salir. Aquella disciplina comenzaba a inspirar a quienes lo rodeaban. Algunos lo admiraban, otros pensaban que estaba llevando las cosas demasiado lejos. Pero Kobe ya había tomado una decisión. No iba a conformarse con ser un buen jugador de secundaria. Quería convertirse en el mejor. Con el paso de los años, Kobe se transformó en la gran figura de su escuela. Cada partido atraía más personas. Los cazatalentos universitarios empezaron a llenar las gradas, y los medios deportivos comenzaron a hablar de aquel joven que parecía jugar con la serenidad de un profesional. Su capacidad para anotar desde cualquier lugar de la cancha era impresionante, pero aún más sorprendente era su confianza. No importaba si faltaban 10 segundos, 5 segundos o un solo lanzamiento para ganar el partido. Kobe quería asumir esa responsabilidad. No le tenía miedo al fracaso. Prefería fallar intentando ganar que esconderse mientras otro decidía el resultado. Esa mentalidad lo convirtió en uno de los mejores jugadores de secundaria de todo Estados Unidos. Y entonces llegó la decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Si tú hubieras sido Kobe, ¿habrías aceptado una beca universitaria o habrías arriesgado todo entrando directamente a la NBA? Escríbelo en los comentarios. En la década de los 90, el camino parecía estar escrito. Los mejores jugadores de secundaria ingresaban primero a la universidad. Allí maduraban, ganaban experiencia y años después daban el salto a la NBA. Pero Kobe no quería seguir el camino tradicional. Sentía que estaba listo para enfrentarse a los mejores jugadores del mundo. Era una decisión enorme. No solo arriesgaba su carrera, también ponía en juego su reputación. Si fracasaba, todos dirían que había sido un error. Aún así, decidió presentarse al draft de la NBA de 1996. Muchos analistas cuestionaron su decisión. Decían que era demasiado joven, que todavía le faltaba fuerza física, que no soportaría la presión del baloncesto profesional. Pero quienes realmente conocían a Kobe sabían algo que los demás ignoraban. Él llevaba años preparándose para ese momento. Llegó el draft de 1996, una noche llena de nervios, ilusiones y sueños. Kobe observaba cómo uno a uno los equipos elegían a los mejores jugadores del país.
Su nombre no aparecía. Pasaban las selecciones y seguía esperando. Finalmente, en la posición número 13, los Charlotte Hornets anunciaron su elección. Kobe Bryant. Parecía el inicio de una nueva etapa, pero pocos minutos después ocurrió algo inesperado. Los Hornets lo traspasaron inmediatamente a Los Ángeles Lakers. En ese momento, casi nadie imaginaba que aquella operación cambiaría para siempre la historia de la franquicia. Los Lakers acababan de recibir a un joven de 17 años que soñaba con conquistar el mundo. Y aunque todavía nadie lo sabía, habían fichado a una futura leyenda. Llegar a los Lakers no significó que las cosas fueran fáciles. Ahora compartía vestuario con jugadores mucho más fuertes, experimentados y respetados. Muchos veteranos veían a Kobe como un adolescente demasiado seguro de sí mismo. Algunos pensaban que necesitaba aprender a esperar su turno, pero Kobe no había llegado para observar desde el banquillo. Había llegado para competir. Cada entrenamiento era una batalla. Cada ejercicio era una oportunidad para demostrar que merecía estar allí. Incluso desafiaba a los jugadores más experimentados durante las prácticas. No por arrogancia, sino porque creía que la única forma de crecer era enfrentándose a los mejores. Esa actitud le ganó tanto admiradores como críticos. Pero, sin darse cuenta, estaba construyendo la personalidad que años después definiría toda su carrera. La temporada de novato fue una mezcla de ilusión y frustración. Kobe tenía talento, eso nadie lo discutía, pero el entrenador no estaba dispuesto a entregarle muchos minutos en la cancha. Cada partido lo veía desde el banquillo durante largos periodos. Para cualquier joven de 18 años, aquello habría sido desesperante. Había pasado toda su vida siendo la estrella. Ahora tenía que esperar, observar, aprender y demostrar su valor en apenas unos minutos cada vez que entraba al juego. Sin embargo, Kobe nunca protestó públicamente. No culpó al entrenador, no buscó excusas. Simplemente entrenaba más. Mientras otros novatos disfrutaban de su nueva fama, él pasaba horas adicionales perfeccionando cada movimiento. Sabía que la oportunidad llegaría, y cuando llegara, no pensaba desperdiciarla. Pero esa oportunidad aparecería antes de lo esperado, y también traería el mayor golpe de su joven carrera. Era 1997. Los Lakers disputaban las semifinales de la Conferencia Oeste frente al Utah Jazz. La serie estaba igualada. Cada posesión era decisiva. El partido llegó al tiempo extra, y entonces ocurrió algo inesperado. El entrenador decidió confiar en el novato. Kobe Bryant tenía la oportunidad de convertirse en el héroe. Tomó el balón, lanzó, falló. Segundos después volvió a intentarlo. Falló otra vez. Llegó un nuevo tiempo extra. Volvió a lanzar. Otro fallo. Intentó un cuarto lanzamiento. También falló. 4 tiros consecutivos. 4 oportunidades perdidas. Los Lakers quedaron eliminados. El silencio en el estadio era absoluto. Mientras los jugadores abandonaban la cancha, millones de personas ya estaban formando una opinión. Aún no está listo. Le quedó grande el momento. Es demasiado joven. Aquella noche parecía haber confirmado todas las críticas. Si hubieras estado en ese lugar, con millones de personas criticándote después de un fracaso así, ¿habrías tenido la fuerza para volver a intentarlo? Déjamelo en los comentarios. Muchos deportistas necesitan días o incluso semanas para recuperarse de un fracaso. Kobe hizo algo completamente distinto. Al día siguiente, volvió al gimnasio. No fue a esconderse. No desapareció de los medios. No buscó justificar lo ocurrido. Entró a la cancha.
Tomó un balón y comenzó a lanzar una y otra vez. Cada tiro fallado la noche anterior se convirtió en combustible. Mientras el mundo hablaba de sus errores, él trabajaba para que nunca volvieran a repetirse. Años después diría que aquel partido cambió su vida, porque entendió algo fundamental. El miedo al fracaso solo desaparece cuando estás dispuesto a trabajar más que cualquiera. Desde ese momento dejó de entrenar para ser bueno. Comenzó a entrenar para ser imposible de detener. Con el paso de las temporadas, la rutina de Kobe empezó a convertirse en una leyenda dentro de la NBA. Muchos compañeros contaban historias que parecían exageraciones, pero eran reales. Si el entrenamiento oficial comenzaba a las 10 de la mañana, Kobe llegaba a las 5. Cuando el resto del equipo apenas estaba despertando, él ya llevaba cientos de lanzamientos realizados. En ocasiones terminaba una sesión completa antes de que sus compañeros empezaran la primera. No lo hacía porque alguien lo obligara. Lo hacía porque estaba convencido de una idea. Si entrenaba más que todos los demás durante 10 años, llegaría un momento en que la diferencia sería imposible de alcanzar. No buscaba ganar un entrenamiento. Estaba invirtiendo en un futuro que solo él podía imaginar. Fue esa disciplina la que empezó a inspirar incluso a las mayores estrellas de la liga. Mientras Kobe seguía creciendo como jugador, los Lakers contaban con otra figura extraordinaria, Shaquille O'Neal, un gigante de más de 2 metros de altura, dominante, carismático, prácticamente imparable cerca del aro. Sobre el papel, parecían la combinación perfecta. La fuerza de Shaquille, la técnica y determinación de Kobe. Juntos tenían todo para dominar la NBA durante muchos años. Pero había un problema. Los dos querían exactamente lo mismo: ser el líder absoluto del equipo. Aquella rivalidad silenciosa comenzaría a crecer poco a poco. Y aunque los llevaría a conquistar la gloria, también terminaría provocando una de las separaciones más famosas en la historia del deporte. El cambio comenzó a sentirse rápidamente. Kobe Bryant ya no era aquel adolescente que entraba algunos minutos desde el banquillo. Ahora era una pieza fundamental de los Lakers. Y junto a Shaquille O'Neal, el equipo empezó a convertirse en una máquina casi imposible de detener. Cada noche ofrecían un espectáculo. Shaq dominaba la pintura con una fuerza que parecía inhumana. Kobe atacaba desde cualquier lugar de la cancha con una elegancia y agresividad difíciles de igualar. Sus estilos eran completamente distintos, pero cuando funcionaban juntos, eran devastadores. En el año 2000, los Lakers conquistaron el campeonato de la NBA. Un año después, volvieron a hacerlo. Y en 2002, lograron un tercer título consecutivo, 3 campeonatos seguidos, algo que muy pocos equipos habían conseguido en la historia. Para millones de aficionados parecía el inicio de una dinastía que duraría una década. Pero detrás de las cámaras, la relación entre sus dos mayores estrellas comenzaba a romperse. La rivalidad entre Kobe Bryant y Shaquille O'Neal nunca empezó de un día para otro. La rivalidad entre Kobe Bryant y Shaquille O'Neal nunca empezó de un día para otro. Como una pequeña grieta que nadie quiso reparar. Shaquille era extrovertido, disfrutaba haciendo bromas, confiaba en su enorme talento natural. Kobe era completamente diferente, serio, reservado, obsesionado con cada entrenamiento. Le molestaba ver que algunos compañeros, incluso los más talentosos, no trabajaban con la misma intensidad que él, especialmente Shaq. En varias ocasiones, Kobe llegó a decir que si Shaquille hubiera entrenado con mayor disciplina,
podrían haber ganado muchos más campeonatos. Por su parte, Shaq consideraba que Kobe era demasiado individualista y quería demostrar constantemente que podía cargar al equipo sobre sus hombros. Los medios comenzaron a hablar de una guerra de egos. Cada conferencia de prensa aumentaba la tensión. Cada temporada parecía acercarlos más al conflicto. Y aunque seguían ganando, la convivencia se hacía cada vez más difícil. ¿Qué crees que era más importante para construir una leyenda? ¿El talento natural de Shaquille o la disciplina extrema de Kobe? Déjame tu opinión en los comentarios. Después de conquistar 3 campeonatos consecutivos, llegó el momento que pocos imaginaban. Los Lakers tenían que tomar una decisión: mantener un equipo dividido o apostar por uno de sus líderes. En 2004, Shaquille O'Neal fue traspasado al Miami Heat. La noticia sacudió al mundo del deporte. Para muchos aficionados, la culpa era de Kobe. Los titulares no hablaban de sus campeonatos, hablaban de su carácter. Lo acusaban de haber provocado la salida del mejor pívot de la liga. De pronto, el héroe comenzó a convertirse en el villano. Y por primera vez en muchos años, Kobe se encontró completamente solo. Ahora ya no tendría a Shaq para atraer toda la atención de las defensas. Si quería demostrar que era el mejor, tendría que hacerlo sin la ayuda de nadie. Los siguientes años fueron probablemente los más duros de toda su carrera. Los Lakers dejaron de ser candidatos al campeonato. El equipo acumulaba derrotas. Cada eliminación generaba nuevas críticas. Los periodistas repetían la misma pregunta: ¿puede Kobe ganar un campeonato sin Shaquille O'Neal? Muchos respondían que no. Decían que sus 3 anillos habían sido posibles únicamente gracias al dominio de Shaq. Aquellas palabras perseguían a Kobe en cada temporada, pero lejos de desmotivarlo, lo impulsaban. Cada crítica alimentaba una nueva sesión de entrenamiento. Cada derrota aumentaba su deseo de demostrar que todavía podía alcanzar la cima. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder superaría cualquier expectativa. 22 de enero de 2006, Los Angeles Lakers enfrentaban a los Toronto Raptors. Nadie imaginaba que aquella noche quedaría grabada para siempre en la historia del baloncesto. Durante la primera mitad, los Lakers iban perdiendo. El equipo necesitaba algo extraordinario, y Kobe decidió asumir toda la responsabilidad. Comenzó a anotar desde todas partes: lanzamientos de media distancia, triples, entradas imposibles, tiros con 2 y hasta 3 defensores encima. Cada posesión parecía desafiar la lógica. El público no podía creer lo que estaba viendo. Al finalizar el partido, el marcador mostraba una cifra casi imposible: 81 puntos. Era la segunda mayor cantidad de puntos anotados por un jugador en un solo partido de la NBA, solo por detrás de los 100 puntos de Wilt Chamberlain. Pero aquella actuación significaba mucho más que un récord. Era un mensaje. Kobe acababa de decirle al mundo que seguía siendo uno de los jugadores más extraordinarios que habían pisado una cancha, y todavía no había terminado. Después de la histórica noche de los 81 puntos, muchos pensaban que Kobe ya no tenía nada más que demostrar como anotador. Había silenciado a quienes dudaban de su capacidad, pero él sabía que aún existía una pregunta sin responder. ¿Puede Kobe Bryant ganar un campeonato siendo el líder absoluto de un equipo? Esa pregunta aparecía en cada programa deportivo, en cada entrevista, en cada debate entre aficionados. Y, aunque nunca lo admitiera públicamente, también resonaba en su propia mente. Porque para Kobe las estadísticas eran importantes, pero los campeonatos lo eran todo.
Sabía que necesitaba algo más que actuaciones individuales. Necesitaba un equipo, un grupo dispuesto a compartir la misma obsesión por ganar. Y ese momento llegaría en 2008, con la llegada de un jugador español que cambiaría el destino de los Lakers. Su nombre era Pau Gasol. Cuando Pau Gasol llegó a Los Ángeles, muchos analistas pensaron que era un buen fichaje, pero pocos imaginaron el impacto que tendría. Gasol no necesitaba ser el protagonista. Era inteligente, paciente y entendía el juego como pocos. Justo lo que Kobe necesitaba. Desde el primer entrenamiento comenzaron a construir una relación basada en el respeto. No siempre era fácil. Kobe exigía al máximo a todos sus compañeros. No aceptaba excusas. No toleraba el conformismo. En ocasiones, Pau confesó que entrenar junto a Kobe era una experiencia agotadora, pero también reconoció que gracias a esa exigencia se convirtió en un mejor jugador. Poco a poco, los Lakers volvieron a competir por el campeonato, y Kobe estaba listo para escribir un nuevo capítulo en su historia, uno que ya no dependería de comparaciones con Shaquille O'Neal. En 2008, los Lakers regresaron a las finales de la NBA. Era la gran oportunidad para demostrar que Kobe podía liderar un equipo campeón. Pero enfrente estaban los Boston Celtics, el rival histórico. La serie fue intensa, física, emocional. Cada partido parecía una guerra. Los Celtics terminaron imponiéndose. La derrota fue dolorosa. Las imágenes de los jugadores de Boston celebrando el campeonato en la cancha de los Lakers quedaron grabadas en la memoria de Kobe. Muchos pensaron que esa noche solo había perdido un título, pero en realidad había ganado una nueva motivación. Kobe prometió que jamás volvería a sentir esa sensación, que haría todo lo necesario para regresar y cumpliría su palabra. ¿Alguna vez una derrota te motivó más que una victoria? Cuéntamelo en los comentarios. Solo un año después, los Lakers regresaron a las finales. Esta vez frente al Orlando Magic. Pero Kobe ya no era el mismo jugador que había perdido contra Boston. Era más maduro, más paciente y aún más competitivo. Durante toda la serie lideró al equipo con actuaciones memorables. Cuando sonó la bocina final, los Lakers eran campeones de la NBA. Por primera vez, Kobe Bryant levantaba un campeonato sin Shaquille O'Neal. Las críticas comenzaron a desaparecer. Aquellos que durante años afirmaron que no podía hacerlo, ahora tenían que reconocer la realidad. Kobe había demostrado que podía liderar a un equipo hasta la cima. Y aún quedaba una última cuenta pendiente. Boston. Las finales de 2010 parecían escritas por el destino. Nuevamente, los Lakers contra los Boston Celtics. La misma rivalidad, la misma tensión, pero ahora había una historia sin terminar. La serie llegó hasta un séptimo partido, el más importante de todos. No fue el mejor partido ofensivo de Kobe. Falló muchos lanzamientos, pero hizo algo que definía a los grandes líderes. Nunca dejó de competir. Luchó por cada rebote, defendió cada posesión, motivó a sus compañeros. Cuando terminó el encuentro, los Lakers eran campeones y Kobe levantó su quinto anillo. Aquel trofeo tenía un significado especial. No solo era un campeonato, era la respuesta definitiva a quienes aseguraban que nunca podría ganar sin Shaquille O'Neal. Aquella noche, su legado cambió para siempre. Después de conquistar nuevamente la NBA, Kobe recibió otro desafío: representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. El equipo estaba lleno de superestrellas: LeBron James, Dwyane Wade, Chris Paul, Carmelo Anthony,
Kevin Durant. Todos eran figuras capaces de liderar cualquier franquicia. Sin embargo, cuando llegaban los momentos decisivos, todos miraban hacia Kobe. Su experiencia, su calma bajo presión y su mentalidad competitiva lo convirtieron en el líder silencioso del grupo. En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, ayudó a Estados Unidos a conquistar 2 medallas de oro. Incluso jugadores que habían sido sus rivales confesaron después que entrenar junto a él les cambió la forma de entender el esfuerzo, porque Kobe no enseñaba con discursos, enseñaba con el ejemplo. El tiempo, sin embargo, no perdona a nadie. Después de más de 15 años compitiendo al máximo nivel, el cuerpo comenzó a pasar factura. Las lesiones aparecieron con mayor frecuencia, pero Kobe seguía jugando, seguía entrenando, seguía exigiéndose como si tuviera 20 años, hasta que llegó el 12 de abril de 2013. Durante un partido contra los Golden State Warriors, sintió un fuerte dolor en la pierna izquierda. Había sufrido la rotura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más temidas para cualquier deportista. Muchos jugadores habrían caído al suelo, esperado ayuda. Kobe hizo algo que dejó al mundo sin palabras. Permaneció de pie, caminó hasta la línea de tiros libres y antes de abandonar la cancha, anotó los 2 tiros libres. Solo entonces se retiró para recibir atención médica. Ese momento resumía perfectamente quién era. El dolor podía detener su cuerpo, pero nunca su voluntad. Era el 13 de abril de 2016. Después de 20 temporadas defendiendo el uniforme de los Lakers, había llegado el momento que millones de aficionados no querían aceptar. Kobe Bryant jugaría el último partido de su carrera. Las entradas se agotaron en cuestión de minutos. Celebridades, exjugadores y fanáticos llenaron el Staples Center para despedir a una de las mayores leyendas del baloncesto. Nadie esperaba una actuación extraordinaria. Tenía 37 años. Había superado graves lesiones. Su cuerpo ya no respondía como antes. Muchos pensaban que bastaría con verlo jugar unos minutos y recibir una ovación. Pero Kobe tenía otros planes. Desde el salto inicial comenzó a atacar como si estuviera disputando las finales de la NBA. Cada lanzamiento era una declaración. Cada canasta despertaba el rugido del estadio. Cuando terminó el partido, el marcador mostraba una cifra que parecía imposible: 60 puntos, en su último encuentro como profesional. Una despedida que solo alguien como Kobe Bryant podía escribir. Al finalizar el partido, Kobe tomó un micrófono. El estadio permaneció completamente en silencio. Durante varios minutos agradeció a los aficionados, a su familia, a sus compañeros y a todas las personas que lo habían acompañado durante su carrera. No hubo un discurso lleno de arrogancia. No habló de récords. No habló de campeonatos. Habló de gratitud. Recordó que el amor por el baloncesto había sido el motor de toda su vida. Y antes de abandonar la cancha, pronunció 2 palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria de los aficionados. Mamba out. No era solo una despedida, era el cierre de un capítulo irrepetible en la historia del deporte. Muchos deportistas tienen dificultades para encontrar un propósito después del retiro. Kobe no. Había dedicado toda su vida a prepararse para competir, pero también había aprendido la importancia de reinventarse. Comenzó a escribir, a producir contenido, a invertir en empresas, a compartir su experiencia con jóvenes atletas. Sin la presión de los partidos, descubrió una nueva pasión: contar historias. Quería inspirar a las nuevas generaciones del mismo modo en que otras personas lo habían inspirado a él cuando era niño.
y muy pronto demostraría que su talento iba mucho más allá del baloncesto. Si esta historia te está inspirando, síguenos ahora mismo. En Somos Detrás del Triunfo descubrirás las historias que casi nadie cuenta sobre las personas que cambiaron el mundo. En 2018 ocurrió algo que muy pocos habrían imaginado. Kobe Bryant ganó un premio Oscar, no como actor, no como director, sino como escritor. Su cortometraje animado, Dear Basketball, estaba basado en la carta con la que anunció su retiro. Era una declaración de amor al deporte que había definido su vida. Cuando subió al escenario para recibir la estatuilla, muchos comprendieron que Kobe nunca había limitado sus sueños a una sola profesión. Para él, la excelencia no dependía del escenario, dependía de la forma en que decidía trabajar. Si iba a escribir, quería hacerlo al máximo nivel. Si iba a producir una historia, quería que fuera extraordinaria. La mentalidad Mamba seguía presente. Solo había cambiado de cancha. Con el paso de los años, Kobe comenzó a disfrutar una faceta que pocas personas habían conocido durante su etapa como jugador, la de padre, especialmente junto a su hija Gianna. Los dos compartían una pasión inmensa por el baloncesto. Kobe la entrenaba, la acompañaba a sus partidos y hablaba con orgullo del enorme talento que veía en ella. Muchos soñaban con verla llegar algún día a la WNBA. En varias entrevistas, Kobe confesó que ser padre le había enseñado lecciones que ningún campeonato podía ofrecer. Ahora su mayor satisfacción no era levantar un trofeo, era ver crecer a sus hijas. Parecía que una nueva etapa llena de proyectos apenas comenzaba, pero el destino tenía preparada una despedida que nadie imaginaba. La mañana del 26 de enero de 2020 parecía una más. Kobe Bryant y su hija Gianna viajaban en helicóptero hacia un torneo juvenil de baloncesto. Era un trayecto que habían realizado en numerosas ocasiones. Pero aquel día, las condiciones meteorológicas eran extremadamente complicadas. Poco después del despegue, el helicóptero se estrelló en una zona montañosa de Calabasas, California. No hubo sobrevivientes. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos. Millones de personas se negaban a creerlo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad. Jugadores, entrenadores, artistas y aficionados expresaron su dolor. No solo había partido una leyenda del deporte, también un padre, un mentor y una persona que seguía inspirando a quienes soñaban en grande. Fue uno de los días más tristes que ha vivido el baloncesto moderno. Con el paso del tiempo, quedó claro que el verdadero legado de Kobe Bryant no eran sus 5 campeonatos, ni sus 81 puntos, ni sus medallas olímpicas. Lo que realmente dejó al mundo fue una forma de pensar, la mentalidad Mamba, una filosofía basada en la disciplina, la mejora constante, la resiliencia y la convicción de que el talento nunca puede reemplazar al trabajo. Por eso hoy su nombre sigue apareciendo en los discursos de empresarios, artistas, estudiantes y deportistas. Porque la mentalidad Mamba no pertenece únicamente al baloncesto. Puede aplicarse a cualquier sueño, a cualquier profesión, a cualquier persona que esté dispuesta a levantarse cuando los demás todavía siguen dormidos. A cualquier persona que esté dispuesta a levantarse cuando los demás todavía siguen dormidos. Sus campeonatos, sus récords. Pero detrás de cada una de esas imágenes existía algo que casi nunca aparecía en televisión. Miles de horas de entrenamiento cuando nadie lo observaba. Fracasos que transformó en motivación. Lesiones que enfrentó sin rendirse. Críticas que utilizó como combustible. Y una decisión que tomó siendo apenas un adolescente. Nunca permitir que el miedo al fracaso fuera más grande que sus sueños.
Tal vez esa sea la verdadera razón por la que su historia sigue inspirando a millones de personas. Porque Kobe nunca prometió que el camino sería fácil. Solo demostró que el esfuerzo sostenido puede convertir lo extraordinario en posible. Hay personas que dejan trofeos, hay otras que dejan récords, y hay muy pocas que dejan una forma diferente de vivir. Kobe Bryant pertenece a ese último grupo. Su historia nos recuerda que el éxito no nace el día en que el mundo te aplaude. Nace mucho antes, en esas mañanas en las que nadie te ve, en los sacrificios que nadie reconoce, en las derrotas que decides convertir en aprendizaje. Porque detrás de cada triunfo extraordinario, siempre existe una historia de disciplina, dolor y perseverancia que casi nadie conoce. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite recordar que los grandes sueños se construyen un día a la vez. Y si quieres descubrir las historias que hay detrás de las personas que cambiaron el mundo, este es tu lugar. Somos Detrás del Triunfo. Nos vemos en el próximo documental.